Buenos días, mis hermanos. Buenos días a todos. Los quiero ver animosos, porque el pueblo de Dios debe estar animoso. Aunque hoy en día muchas iglesias todavía no abren, muchos congregantes cristianos no se acercan a su iglesia, y yo creo que es el tiempo de las 10 vírgenes dormidas. Yo espero eso, pero nosotros vamos a tratar de que las iglesias a través de este estudio se animen, porque es necesario que el pueblo de Dios trabaje, no se duerma, porque todavía no estamos dormidos. Así que vamos para esto, mis hermanos, a Mateo 27, del 36 al 54. Yo sé que están muchos todavía, pues es de madrugada, ¿verdad? A las 10 de la madrugada, y así como que todavía están en el tercer sueño. Yo espero que despierten, mis hermanos. Entonces vamos a Mateo 27, del 36 al 54. Vamos a ponernos de pie, todos Biblia en mano. Este es un estudio que espero que animen mucho, no solamente a las iglesias como tal, sino también anime al creyente a andar en los caminos del Señor y a agarrarse de las promesas, porque las promesas del Señor son grandes y poderosas, pero además se van a cumplir. Amén. Así que vamos a ir a Mateo 27, 36, y lo vamos a leer alternadamente. Pongan mucha atención en la parte que yo leo, para que veamos todas las maravillas que están aquí. Dice el versículo 36, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Juntos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Ahora síganme, por favor, en el versículo 51.
Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta escena, mis hermanos, es cuando el centurión le traspasa el costado con su lanza. Y en ese momento, dice la escritura ya en Juan, que salió agua y sangre de su costado. Ahora, vean bien, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, vamos, por favor, a Hebreos 10, 18. Guarden su lugar aquí en Mateo. Y vamos a Hebreos 10, 18. Dice aquí el escritor, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos es precisamente de lo que vimos en Mateo 27, 51. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue traspasado por la lanza, se abrió su carne y en el templo terrenal se abrió del techo hacia abajo el velo. Pero dice la Escritura que también allá en el cielo, en el verdadero tabernáculo, en el tabernáculo espiritual, también pasó algo tremendo. Muchas veces, hermanos, vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como un acto de 3, 4 horas, pero sin saber cuántas y cuántas cosas sucedieron ahí. Ya vimos allá en Efesios, del capítulo 2, del 11 en adelante, habla de lo que ocurrió en cuanto al pueblo judío y el pueblo gentil. Pero hoy vamos a ver cosas tan tremendas que espero que les agrade, pero no solamente que les agrade, que les ayude a comprender cuántas maravillas Dios nos muestra en su Escritura y que tiene que ver con nosotros como creyentes en Él. Así que vamos a orar. Padre, en esta mañana le ruego y le pido que sea su Espíritu Santo, Señor, derramando de su gracia infinita sobre su pueblo, para que aprendamos, Señor, que el Señor Jesucristo en la cruz nos ha abierto un nuevo camino hacia usted. De hecho, es el único camino a usted. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea el estudio de hoy para beneficio y para entender las maravillas y la gran bondad y misericordia de usted al ocurrir esto, que tenemos ahora relación con usted por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús, por el sacrificio en la cruz. Le rogamos y le pedimos todo esto para gloria y honra suya, en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Muchos han hablado acerca del seno de Abraham. Y yo espero que comprendamos esto, ¿verdad? Y muchos se preguntarían, ¿qué pasaba con los que mueren antes de la cruz del Señor Jesucristo? ¿A dónde iban? ¿Qué les ocurría? Porque muchos, cuando empieza a difundirse el cristianismo entre la tierra o en la tierra, empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasó con todos estos grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento que murieron antes de la cruz de nuestro Señor Jesús?
Y la respuesta, hermanos, es que iban al seno de Abraham. Ahora vamos a ver qué es el seno de Abraham, porque hay mucha doctrina acerca de esto, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Primero, los hombres cuando mueren tienen dos caminos a dónde ir. Uno en salvación y otros a condenación. Y para esto, hermanos, vamos a ir primeramente a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablando a los cristianos, a los verdaderos creyentes. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, está el hombre compuesto por un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es el hombre interior, el que al entrar Jesús a su ser, revive, es decir, resucita. Estaba muerto por el pecado en él. El alma es la vida que tiene nuestro cuerpo, aquí en la vida terrenal. Y el cuerpo es la parte material de nosotros. Entonces, cuando el hombre muere, su cuerpo se queda aquí a esperar el día de resurrección. Pero hay dos cosas que tenemos que saber. Hay hombres incrédulos y hay hombres que han creído en Cristo Jesús, han creído en Dios. Entonces, los cuerpos de los que murieron en Cristo van al cielo. Pero vamos a ver qué es lo que pasaba antes de la cruz de nuestro Señor Jesús. Porque hoy en día los que mueren van al cielo. Amén. Pero los que murieron antes de la cruz del Señor tenían que ir al seno de Abraham. El seno de Abraham es un lugar en el cielo acá está el cielo. Y la Escritura nos dice, ahí en Hebreos, que el velo se partió y entró el Señor Jesús allí. Vamos a ver primero. Antes de la cruz del Señor, todos los que murieron una hora antes de la cruz, 2 horas antes, 2, 3 días antes, todo hacia atrás, hasta llegar a Adán, llegaban al seno de Abraham. Todos los hombres que habían creído en Dios. Dijimos, el seno de Abraham es un lugar en el cielo y está también el tabernáculo santísimo y verdadero, ¿verdad? El del que habla aquí Hebreos. El tabernáculo, hermanos, lo vemos allá en Éxodo, el terrenal. Dios le manda a hacer a Moisés que hagan un templo portátil. El templo portátil tenía el diseño del tabernáculo espiritual o tabernáculo celestial. Cuando Moisés sube al monte, dice la Escritura que él literalmente vio el diseño del tabernáculo. El tabernáculo está constituido por 2 cámaras. La primera
Esta es la entrada, tabernáculo. Este es el lugar santísimo, lugar santo. Y dividido, con la otra cámara estaba dividido por un velo espiritual, y ese es el lugar santísimo. ¿Sí? En el templo de Jerusalén era exactamente lo mismo. Un lugar en el cual Dios había prometido que iba a estar verdaderamente allá en el tabernáculo del pueblo de Israel en el desierto, y un lugar santo en el cual podía entrar el sacerdote, pero solamente el sumo sacerdote. En este lugar podía él ministrar hacia afuera. ¿Sí? Estamos viendo ahorita la parte terrenal, ¿sí? La parte terrenal. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Una vez al año. Pero ya en el lugar celestial, en el tabernáculo celestial, dice la escritura ya en Hebreos, que cuando el Señor Jesús fue atravesado por la lanza del romano, tanto en el terrenal como en el espiritual, se rasgó este velo, que impedía que el sumo sacerdote llegase hasta Dios. Nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz y rasgarse su piel, abre esto. Se rasga este tabernáculo, el velo, y ahora Él, siendo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo también es sumo sacerdote, pero ya para siempre, por el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ya puede entrar a la presencia de Dios Padre. Pero no solamente eso, sino dice también que ahora nosotros aquí en la tierra podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Por medio de la oración en Cristo Jesús. De modo que ahora nosotros tenemos relación con el Padre por medio del sacrificio de Jesús. ¿Bien? Ahora, todo esto ocurrió después de la cruz del Señor. Pero los que estaban en el seno de Abraham, es decir, los que murieron antes de la cruz del Señor, no podían entrar a este tabernáculo. Estaban en el cielo, en un lugar del cielo, pero no podían tener relación con Dios Padre, no podían tener relación. De ninguna manera. La relación verdadera del hombre, aún creyente y muerto, allá en el cielo, ¿verdad? Acá se habían ido los espíritus de estos hombres creyentes y estaban aquí en el seno de Abraham. Aquí estaban todos estos hombres. Obviamente los espíritus de ellos. Ahora, estos espíritus que estaban aquí en el seno de Abraham tenían sensaciones, tenían sentidos. Vamos a Mateo, por favor, mis hermanos. A Mateo. Vean, primero, dice Mateo 27, pero ahora vamos al versículo 52. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean qué es lo que pasó. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, muchos de estos hombres resucitaron, pero eran santos, es decir, hombres santos, es decir, hombres de Dios, y vinieron como muestra a la ciudad a dar testimonio de la resurrección que sí existe. Pablo allá en 1 Corintios 15 nos habla acerca de esto y dice que no solamente
estos que murieron, sino muchos que vieron a estos hombres que resucitaron, daban testimonio de que verdaderamente existe la resurrección. ¿Sí? Ahora, entonces los hombres que estaban en el seno de Abraham no podían entrar al lugar santísimo, es decir, tener una relación con Dios, sino hasta después de que nuestro Señor Jesús llega a la cruz. Y a partir de ese momento, ahora sí, todos los que están aquí en el seno de Abraham, pueden entrar aquí. Y también los que mueren en Cristo hoy en día. Sí lo vamos entendiendo. Bien. Ahora vamos a Lucas 16, 20, 23. Lucas 16. Del 20 al 23. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, entonces, dice que estaba en el Hades. El Hades, la escritura lo sitúa en el centro de la tierra. Y dice la escritura que estaba gritándole a Abraham que mandara a Lázaro, ¿verdad?, a mojar un dedo en agua y llevárselo a la lengua de él. Pero nuestra escritura dice lo siguiente. Vean versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es decir, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el rico estaba en el Hades. Aquí está el rico. Bien. Lo dicen: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Quiero que vean esto. Bienvenido, hermano. Abraham le está diciendo: mira, está aquí el rico viéndolos, ¿verdad? Está viéndolos. Y dice: mira, hay una gran cima. ¿Qué es una gran cima? Mire, hermanos, una cima con S, primero vamos a explicar con C. Cima con C quiere decir la parte más alta de un cerro. Cima con S, que es la que está aquí escrita, quiere decir una abertura vertical en el suelo, ¿verdad?, que tiene acceso a la superficie por medio de un pozo, es decir, la entrada de esa cavidad. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, de ninguna manera, y esto lo digo para mi hermano Armando Alducin, que lo respeto mucho, tiene muy buena doctrina, pero el seno de Abraham no, la cima no es una cavidad en el suelo en forma horizontal, no, es en forma vertical, y que tiene una comunicación con el exterior por medio de un pozo. Bien, si le quieren decir, díganlo. No va a haber problema, lo podemos ver aquí. Y lo dice, esa cima impide que los de aquí vayan hacia acá y los que están acá vayan hacia allá. Dice, no podemos, no hay manera, hay una gran cima interpuesta entre nosotros. De modo que no podemos pasar, ni puedo mandar a Lázaro
ni tú puedes venir para acá. ¿Bien? Ahora bien. Entonces, primero vemos que los que estaban en el seno de Abraham tienen sentidos. ¿Por qué? Porque tanto el rico dice que se estaba quemando, ¿verdad? Sentía que se quemaba. Obviamente, lo que estaba aquí del rico es su espíritu. Es su espíritu. Un hombre interior. ¿Sí? Mientras los cuerpos están aquí en la tierra. Los cuerpos están esperando su resurrección. No hay una sola resurrección, son 3 periodos de resurrección. Los primeros que van a resucitar, vamos a ver cuáles son. Vamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Algún varón que le quiera ayudar aquí al hermano? Primera de Tesalonicenses 4. Vean el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense bien. Todo esto dijimos es el cielo. El hombre cuando muere, ya después de la cruz del Calvario, y ha creído en Cristo, entonces está aquí su espíritu. El espíritu de otro hombre, 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 el espíritu de otro hombre. ¿Sí? Dice la Escritura que estos espíritus en el día de resurrección, porque va a ser la primera resurrección, van a venir y dice ahí, vamos nuevamente a Primera de Tesalonicenses, vamos a discernirla. Primera de Tesalonicenses 4. Dice en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, si creemos en la resurrección de Cristo, así también debemos de creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que Dios va a traer a Jesús a los espíritus de estos hombres que murieron en él, los va a traer y los va a juntar a sus cuerpos. Sí, los va a traer a sus cuerpos y entonces estos espíritus le van a dar vida a estos cuerpos. Recordemos, dije que el alma es la vida que tenemos ahorita, la terrenal. Cuando venga el arrebatamiento, nuestros cuerpos ya no van a tener vida a través de nuestra alma, sino vamos a tener vida a través de nuestro propio espíritu, ¿sí? Y eso lo va a hacer posible el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo? Acá está el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, con su poder, va a hacer que estos espíritus entren a sus cuerpos y resuciten. Y después dice, vean qué dice. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo, para mí, hermanos, la Escritura es muy clara, dice que Pablo dice, no precederemos, quiere decir, no vamos a tener desventaja ni ventaja con respecto a los que estuvieron en el seno de Abraham, ¿verdad? Estos, en cuanto se rasgó el velo, estos ya pasaron a Jesús. A Jesús. Ya tienen relación con Dios y esos espíritus van a resucitar junto con los que murieron después de la cruz.
¿sí? Dice, no precederemos a los que durmieron antes de la cruz, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, quiero que vean el versículo 17. El 16 dice, y los muertos en Cristo. Quiero explicar esto. Cuando estos hombres, antes de llegar Jesús al mundo y entrar al sacrificio de la cruz, ellos en realidad estaban creyendo en esto, ¿eh? Ellos estaban creyendo en el Mesías, en el Salvador. Ellos no sabían cómo iba a ser el Salvador, ni cómo iba a llegar, ni nada, pero sabían y estaban confiando en la palabra de Dios. Sabía que había un Salvador. Miren, vamos a Hebreos 11. Bien. Hebreos 11, versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, la terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también Isaac le volvió a recibir. Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Entonces ellos estaban pensando en la resurrección. Y toda la resurrección, hermanos, es en Cristo. La resurrección eterna es en Cristo. Antes de nuestro Señor Jesucristo que llegase a la cruz, hubo muchas resurrecciones, ¿verdad? La Escritura nos habla de muchas resurrecciones. Pero todas esas resurrecciones eran temporales. Es decir, Lázaro resucitó y volvió a morir. Pero en la resurrección el arrebatamiento ya va a ser eterno. El joven que Elías resucitó también volvió a morir, ¿verdad? Él también va a ser levantado en el arrebatamiento, pero ya en una resurrección eterna. ¿Sí, mi hermano? Pastor, ahorita que está hablando de la resurrección y eso, y ¿no? Y Elías, bueno, ellos no murieron, ¿no? Se supone. Ellos no murieron, pero fueron llevados acá. Como muestra, eso fue Elías y Enoc, es muestra del arrebatamiento. Eso es muestra del arrebatamiento. Sí, sombra del arrebatamiento. ¿Sí? Amén. O sea, Dios en todas sus promesas grandes para el creyente siempre pone en la Biblia una muestra, es decir, un ejemplo, ¿verdad? De tal manera que podamos creer en él. Una analogía. Exacto. No, bueno, una analogía en realidad son palabras, no, sino es otra cosa. Figura. Es una figura o un ejemplo. Un ejemplo. Podría ser una prefiguración. Podría ser. Le podemos decir así, pero más bien un ejemplo, es decir, algo que pasó. Okay. Sí. La prefiguración es algo que va a suceder. Y ya en este caso nosotros estamos viendo que ya sucedió. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, el hombre, cuando murió antes de llegar nuestro Señor Jesús a la cruz, tenía que ir al seno de Abraham.
y después de la cruz ya va directo al cielo, pero tiene la gran ventaja de ya no tener que esperar como estos esperaron. Abraham tuvo que esperar, según la cuenta de los judíos o la cuenta bíblica, fueron 2000 años. 2000 años, ¿verdad? 2000 de Adán de Adán a Abraham y 2000 de Abraham a Jesús. Entonces, tanto Adán como Abraham esperaron muchos años. Nosotros no tenemos que esperar nada. Es más, no tenemos ni siquiera que morir para tener relación con nuestro Dios. Miren, vamos nuevamente a Hebreos 10. Y esa es la gran, no solamente gran ventaja, sino la gran bendición para los cristianos hoy en día. Vamos a ir al Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice, hermanos, qué bárbaros. Le está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Qué bárbaro, no han entendido la gran bendición que tienen. Que tenemos libertad, no tenemos que ser de los hebreos, no tenemos que ser de los levitas, ¿verdad? No tenemos que ser sumo sacerdote en la sangre hebrea, porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Por eso es que podemos entrar al lugar santísimo. Porque el Señor nos tenía que constituir, ¿verdad? Miren, vamos a Primera de Pedro. Vamos a guarden aquí su lugar. Guarden aquí su lugar y vamos a Primera de Pedro. Dice 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero ahora sois pueblo. Dios que en otro tiempo pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 1:7 dice, versículo 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente eso, vean Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ya lo vemos? Bueno, fíjense bien. El sumo sacerdote, hermanos, era el hombre que era el mediador entre el pueblo y Dios. El sumo sacerdote. Y solamente podía haber un sumo sacerdote. Y tenía que ser de la tribu de Leví. Imagínense todos los hijos de Leví que vivían, ¿verdad? En el momento, en el momento de David. ¿Cuántos no habían ya sido, eran levitas? ¿Cuántos? Y solamente uno de ellos podía tener relación con Dios, y solamente una vez al año. Ahora nosotros, como verdaderos creyentes en Cristo Jesús, ahora tenemos relación con Dios y no tenemos que morir todavía aquí en la tierra, porque podemos orar y estar en contacto con Dios. No tengo que esperar ni un minuto más. No tengo que esperar ni 10 minutos. No tengo que tener ficha de espera. No tengo que hacer eso. Ya lo puedo hacer, nada más es cosa de que yo
ya sea hincado, ¿verdad? En mi recámara, sobre una mesa, sobre una silla, sobre mi colchón, esté orando y le esté pidiendo al Señor y esté platicando con Él por medio de Jesús. Amén. Yo necesito. Y lo puedo hacer durante todo el día. Si durante mi trabajo, durante mis labores, estoy orando y le estoy pidiendo al Señor mientras estoy trabajando, mientras estoy laborando, estoy en comunión con el Señor y estoy aquí, en el lugar santísimo. Amén. Amén. Hay un salmo, no recuerdo ahorita, donde dice que quién entrará Señor, a tu santuario, ¿verdad? Y cuando di el estudio de ese santuario, les pregunté, hermanos, les expliqué todo esto, ¿verdad? Lo que les acabo de decir acerca de los levitas y todo esto. Y les dije, hermanos, ¿quién puede entrar? Dijeron, pues nada. Le digo, todos podemos. Si hemos creído en Jesús. Y esa es de las grandes maravillas, hermanos, que ocurrieron y de las grandes bendiciones que ocurrieron en la cruz del Señor. Conclusión. Ahora no tengo que morir e ir al seno de Abraham. Esperarme para entrar al lugar santísimo. Ya no tengo que hacer eso. No tengo que esperar para ser resucitado, ya fui resucitado en el Espíritu. Y no solamente eso, sino que voy a resucitar en la carne. Cuando el hombre muera, ¿verdad? Quizás 2 o 3 días antes del arrebatamiento, su cuerpo va a esperar, está durmiendo. Y va a esperar 2 o 3 días para el arrebatamiento. Ahora, quiero que vean esto. Cuando el Señor, vamos a regresar a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Versículo 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, quiero que vean esto. Los que, dice aquí, los que habremos quedado, ¿verdad? En el 17. Aquí estamos nosotros, estamos de pie. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense bien. En este momento, voy a pensar que estamos ahorita en el arrebatamiento. Va a llegar nuestro Señor Jesús y obviamente nosotros tenemos a nuestro espíritu acá dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar? Va a haber 1 milésima de segundo en la cual nosotros habremos muerto, pero también habremos resucitado. ¿Sí? Amén, amén, amén. Y en ese momento nos va a pasar lo mismo que a estos. Vamos a ser transformados. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. ...15... 15:51. He aquí os digo un misterio. En el momento, miren hermanos, el cristiano no sabe tantas maravillas de las que Dios nos pone en la Biblia. Para Pablo era un misterio, no comprendía esto, pero lo escribió, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: he aquí os digo un misterio, es decir, algo que no conozco, pero que se puede conocer. Y se va a conocer, ¿verdad? Cuando se escribió esto, ni los mismos corintios entendían esto. Dios trabaja a través de épocas, ¿verdad?
o llamadas dispensaciones. Entonces, conforme fue avanzando el cristianismo y va pasando el tiempo, cada 3 o 4 siglos van saliendo más cosas y se va comprendiendo mejor la Biblia. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos, está hablando a una iglesia, no está hablando a los incrédulos, está hablando a la iglesia de Corinto. Pero todos los creyentes seremos transformados. Pero ahora vamos al versículo 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, ya estoy empezando a predicar, ¿verdad? Así, pensando que esta es tercera de Corintios. Vean versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ahí está la pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, no va a resucitar si no muere antes. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo es que tenemos que morir a la carne. Morir a la carne. Ya vimos la semana pasada que es morir a la carne. ¿Verdad? Durante los estudios vimos que es morir a la carne. Dejar, ¿verdad?, de tener interés principal por las cosas que nos ocurren en el mundo. Es decir, no que dejemos de tener interés en el trabajo, en nuestra manutención de nosotros y de nuestra familia, nada de eso, sino que no sea el objetivo principal, y tampoco sea el objetivo principal nuestra carrera en el mundo, es decir, nuestra profesión. Que no sea nuestro principal objetivo, nuestra diversión, lo que nos satisface a nosotros, sino lo principal, vivir en el Espíritu, quiere decir vivir de acuerdo a lo que Dios manda en la Escritura. Que su principal objetivo del creyente sea obedecer a Dios y engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra, por medio de la predicación. Eso es lo que debe de ser el cristiano. Bien. Es cuando dice andar, si vivimos por el Espíritu, andemos. Amén. Eso es lo que dice Romanos 8. Romanos 8. Así es, mis hermanos. Ahora, vamos a regresar a Mateo. Vean el versículo 54, 27-54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Es decir, tuvieron temor de Dios. Y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Y fue crucificado. Es decir, el Espíritu Santo puso en ellos la confesión de fe. Vamos a Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos en la salvación por medio de Cristo, pero con la boca confesamos para esa salvación y no delante de los hombres, porque no tenemos potestad para perdonar pecados. El único que tiene potestad para perdonar pecados de parte del Padre es Jesús. Vamos a Juan 5.
vean 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre se levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice, nuestro Señor Jesús está predicando ahí alrededor de, tenía a un grupo de judíos, tenía fariseos y escribas, y les dice, la hora viene, pero ahorita es cuando la voz del Hijo de Dios, es decir, la voz de Dios, hermano, miren, cuando estamos predicando y lo hacemos sin intervenir nada de las palabras de los hombres, sino solamente lo que está escrito, es cuando verdaderamente estamos hablando de la palabra de Jesús. Y es tan potente la palabra de Dios, tan maravillosamente potente, que dice que cuando los muertos oigan, los muertos son los que no han creído, que están oyendo la palabra de Dios y que no han todavía recibido a Jesús. Y dice, cuando la oigan, cuando la atiendan, cuando la crean, dice que ellos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, los que la atendieren, las que la creyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, todo esto es gracias a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuánto? Pregunta Nicole, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para entrar al tabernáculo? Ahorita mismo puedes entrar. Ahorita mismo puedes entrar. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Sí, Padre, en esta mañana en que su pueblo se ha reunido, Señor, delante del trono de su gracia, y vemos, Señor, la maravilla que ocurrió en la cruz del Calvario, en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos abrió un camino, Señor, directamente a usted, en el cual podemos tener intimidad con el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A usted, Señor, le damos gracias por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque por medio de ella sabemos que vamos también en la carne hacia usted. Le rogamos y le pedimos, Señor, que todo esto sea entendido por su pueblo, que vamos a ir en una carne transformada, que ya no tenga, Señor, ningún pecado, ni ninguna mala intención, ni ningún propósito pecaminoso. Le rogamos y le pedimos, Señor, que todo esto sea para su gloria y honra, y se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Tienes, hermanos?